Cuando hablamos de Corea del Norte, hablábamos del culto a la personalidad. El culto a la personalidad es mucho más que tener un héroe. Todos tenemos héroes, ¿no? Héroes culturales míos. A ver, ¿quién serían mis grandes héroes culturales? En México, José María Morelos sería uno de ellos, Guadalupe Victoria, eh, Guillermo Prieto, eh, Lázaro Cárdenas, pero también Bertrand Russell o Nelson Mandela. Mm, Todos tenemos héroes, pero no es lo mismo tener un héroe o un líder o alguien que respetas a hacer lo que se llama el culto a la personalidad. El culto a la personalidad es la exaltación de un individuo más allá de los límites de la realidad y de los límites, las limitaciones humanas, para situarlo en el Olimpo de los dioses y generar la idea de que es superior a todos nosotros y que es mejor que todos nosotros. Esto se generó primero que nada con Lenin en la Unión Soviética, luego lo heredó Stalin, cuya palabra era ley. El culto a la personalidad existía mucho con los reyes, existe por supuesto con la familia Kim en Corea del Norte y existe con López Obrador. Vamos a escuchar a esta diputada que nunca en su vida hizo nada más que trabajar para gobiernos de Morena, porque trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México, y desafortunadamente pues, el gobierno de la Ciudad de México eh, lo obtuvo el PRD, se lo arrancó al PRI. Conmigo como parte del equipo de comunicación, ahí en el lugar más pequeñito del equipo de comunicación, por ahí estaba yo. En 1997, y luego en los últimos 20 años pues, se lo ha apoderado Morena, sobre todo el PRD y luego en su decadencia Morena. Entonces esta mujer que solo ha trabajado en eso, que nunca ha tenido un trabajo de esos donde te ganas el dinero, está muy preocupada porque se nos va. Péjele a quien le peje. Desde esta tribuna. Peje es como le dicen a López Obrador, porque es el peje lagarto, es un tipo de pez especialmente popular y muy sabroso de Tabasco, que es el estado de México, de donde es originario u oriundo Andrés Manuel López Obrador. Péjele a quien le peje. Desde esta tribuna le decimos a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, peje, cabecita de algodón, Obrador, AMLO, abuelito, gran hombre, presi, amigo del pueblo. Te amamos desaforadamente y hasta siempre, presidente. Gracias. Se concede. Podría ser un caso un poco ridículo, digamos, no sé, hasta siempre presidente, me hizo pensar siempre en el hasta siempre comandante, por supuesto, de Carlos Puebla, ese cantante a las glorias de la Revolución Cubana, y en concreto, pues, el hasta siempre comandante se lo dedicó al Che después de su asesinato en 1967, si mal no recuerdo, y Carlos Puebla escribió el hasta siempre comandante. No me preocuparía un caso aislado, pero sí me preocupa lo que yo constantemente leo en los comentarios de este canal, donde la gente se suelta mucho, y en otros muchos lugares donde, a ver, hay gente que es arrastrada. Hay diputados que dirán lo que les digan para seguir cobrando, sujetos moralmente despreciables como Epigmenio Ibarra, que dirá y estará con quien le convenga mientras lo llenen de dinero y de prebendas, ¿no? Pero hay otras personas que realmente creen que López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México y son absolutamente impermeables, inasequibles, con datos, con hechos, con números, con realidades, con peligros, con cuestiones sólidas que afectan la vida de millones de 130 millones de mexicanos. El culto a la personalidad que se ha generado alrededor de López Obrador es muy preocupante y él lo ha cultivado cuidadosísimamente a lo largo de los años y siento que es un grave error y siento que si se traduce hacia la nueva presidenta, pues va a ser mucho peor. Por cierto, sí es presidenta, ¿eh? Sí, ya sé que presidente no es quien preside y no tiene femenino, pero eso era, el uso hace la palabra. Siempre hablamos de sirvientas,
de residentes, por ejemplo, no, los residentes son hombres y mujeres, pero siempre hemos usado la palabra sirvienta, la palabra presidenta ya se instaló en el castellano, así que mire, supérenlo, por favor.